Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es lunes 30 de enero de 2012. Nos acompaña en la mesa de trabajo don Xavier Blanco, es periodista. ¿Qué tal, don Xavier? Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches, un placer estar aquí de nuevo. En la esquina de la mesa, don José Luis Mari Solera, es médico. ¿Qué tal, don José Luis? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias por invitarme. A mi izquierda, don Domingo Bello Janeiro, es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña. ¿Qué tal? Hola, muy bien, muy buenas noches también. Y en la esquina de la mesa, don Francisco Fernández Tarrío, es abogado y presidente del Centro de Estudios Públicos Poder Limitado. ¿Qué tal? Don Francisco, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer, como siempre. Bien, pues empezamos con el primero de los temas. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se estrena hoy en la cumbre de Bruselas, una cumbre para hablar de crecimiento y de empleo. Va además con propuestas, algunas de ellas las comentó en la semana pasada en la reunión que mantuvo con Angela Merkel. Propone que los fondos estructurales que no se gastaron sean utilizadas para la creación de empleo. Oímos y vemos a Mariano Rajoy. Todos los recursos que nosotros podamos dedicar a la creación de empleo en un momento en que la situación nos obliga a controlar los presupuestos, pues serán bien recibidos. Y por tanto, todos los recursos que sean excedentes supongan excedentes de los fondos europeos, poder utilizarlos nos puede ser muy útil. Yo no puedo decirle en este momento cuál es la cifra exacta, pero sí que hay una cantidad importante. No puedo decirle qué va a suponer eso de cara al empleo, pero sí quiero decirle que si, por ejemplo, es un ejemplo, no es algo que se vaya a producir, nosotros establecemos determinadas bonificaciones para empresas, para autónomos, para personas que empiecen a contratar gente, determinadas ayudas para personas que empiecen a contratar jóvenes, además de un cambio en los modelos de contratos, pues todos esos recursos nos pueden ser muy útiles. Bien, pues eran las palabras de Mariano Rajoy. Yo quería preguntarles lo siguiente, así brevemente. Qué duda cabe que tenemos que hablar de estas cuestiones continuamente, porque las noticias se han convertido prácticamente en monográficos de economía. ¿Sabe realmente el ciudadano medio de qué hablamos? ¿Entiende algo el ciudadano? Sí, por ejemplo, bueno, eu creo que entende máis do que pensa todo o mundo, non? A mí chamoume moito a atención, fai pouco nunha peluquería, estaban falando as señoras, en vez de falar de Belén Esteban e de todas as cousas que normalmente se falan nas peluquerías, se estaba falando de la prima de riesgo, de FIS, de Standard & Poor's, es decir, que claro que lle preocupa ao cidadano. Indo, a decir, a min... De todas maneras, usted a una peluquería hace tiempo que no va, ¿no? Para cortar las puntas. Vamos a ver, quiero decir que es algo que parece como una casi abstracción, digamos, para el ciudadano que escucha las noticias continuamente. Yo pregunto, ¿es demasiado complicado o realmente corremos el riesgo de que el ciudadano diga, bueno, mira, son de estas cosas macroeconómicas, pero lo cierto es que no tengo trabajo, que mi empresa han anunciado un ERE, que me quitan la casa, etcétera, etcétera? Don Francisco, que lo veo con ganas de intervenir. Yo casi invertiría la pregunta y me preguntaría yo si entienden lo que está pasando los políticos, más que los propios ciudadanos. Yo creo que los ciudadanos, si se les explica las cosas, las entienden perfectamente. Un concepto tan claro como que si no tienes dinero no puedes gastar, creo que es algo que entiende todo el mundo. O tan claro como que por mucho dinero que riegues a la economía, si no hay proyectos empresariales basados en la creatividad y en la eficiencia, pues tampoco. Quiero decir que la pregunta que está en el aire es nuestros políticos, en general, para no herir sensibilidades, ¿entienden lo que está pasando desde hace 4 o 5 años? Porque parece que están dando palos de ciego constantemente. Yo creo que los ciudadanos lo entienden mucho mejor que los políticos. ¿Y los políticos creen que lo entienden? Yo creo que no. ¿Cree que no? En el mejor de los casos no, y en el peor de los casos no quiero ya preguntármelo. Don Domingo, ¿lo entiende? ¿Lo entiende alguien? ¿Sabe alguien qué es lo que está pasando? En este país, para nuestra desgracia, con más de cerca de 5,5 millones de parados, con más de 1,5 millones de familias españolas a las que les cuesta llegar a fin de mes, en las que ninguno de sus miembros tiene trabajo. No, pues por eso quiero decir que medidas restrictivas, medidas en las que suben los impuestos, medidas de recesión, es fácilmente entendible, aprehensible, y todo el mundo, lo que sí es cierto, y ahora como decía
don Francisco, pues hablar del proyecto de ley de estabilidad presupuestaria, por eso hacía yo la mención, a tantas familias, a tantas personas que les cuesta llegar a fin de mes, lo entiende perfectamente todo el mundo. Y lo que sí es cierto es que también, aunque no fuera solo más que por una cuestión estética, que también es importante, los políticos tenían que estar, sobre todo los partidos, incluso fíjese, fuera de España, hasta el Parlamento Europeo, en lugar de votar por unanimidad todos, que los viajes tienen que ser en la clase superior a la turista, pues deberían de estar más conectados con la realidad. Sí. Doctor Marisolera, ¿todo el mundo lo entiende bien todo esto? Sí, yo creo que lo entiende bien. Lo que sucede es que hay dos cosas. ¿O nos estamos alejando realmente de la persona que nos estamos escucha? Aproximando al momento de tragedia, efectivamente, porque yo creo que lo que se está discutiendo en Europa es el problema de la deuda, y ya no basta solamente con el recorte de lo público, que eso se puede entender. Ahora ya se ha dicho, oye, que hay que crear empleo también. De hecho, lo que acaba de decir ahora nuestro flamante presidente de España, Rajoy, que da una buena imagen, eso está muy bien, estéticamente somos una representación, con lo cual los aspectos teatrales dan confianza, es decir, creo que está dando confianza, y ojalá por el bien de todos. Entonces, yo creo que sí, que a lo mejor la gente no entiende lo que es el recorte. Yo podría entender el recorte. El recorte sí lo entiendo, el recorte sí. Yo no lo sé, lo que se trata es de generar empleo, porque si se genera empleo y por tanto riqueza, pero en un país donde Felipe González ya quitó toda la industria, donde solo se ha pensado en la subvención, donde solo se piensa en que el Estado es el único que nos tiene que dar el dinero, donde solamente pensamos que solo se puede vivir del turismo, eso no puede ser en un país como España. España es un país maravilloso, España es un país encantador. Tenemos que responder con éxito a los mercados mundiales, toda la estrategia europea, y si algún subconjunto del conjunto europeo no es capaz, pues tendrá que salir fuera, algo pasará. Entonces, yo creo que lo que no se entiende a lo mejor es que recortes para que el Estado genere riqueza, que eso es fundamental, que hay que entenderlo, y luego generar empleo. Tampoco se entiende muy bien, y me van a disculpar, yo he votado al Partido Popular, no soy del Partido Popular, pero lo he votado, porque creo que es lo mejor para este momento histórico de España, y es que no se puede decir 2 días antes, y con todos mis respetos a Rajoy o al Gobierno de España, no se puede decir 2 días antes que no se van a subir impuestos, y después subir impuestos en base a que pasamos de un déficit del 6 al 8%, porque cada uno de nosotros vamos a notar en nuestras economías particulares esa falta de recursos inmediato. Y por tanto, lo inmediato, podemos hacer sacrificios y todos ser solidarios con el momento histórico, que eso es verdad, pero por lo menos que se digan las cosas con más precisión, porque eso repercute precisamente en la capacidad de aguantar en momentos de sacrificio. Estupendo. Sí, que los fondos excedentes se empleen para la creación de empleo, formar mejor a los futuros trabajadores, sobre todo el empleo juvenil, que ya pues llega casi al 50%. Eu creo que no cumio da Unión Europea, o sea, decir, non por primeira vez, sino se falou antes, pero decir, creo que un paso fundamental que non só se fala de controlar o déficit, de recorte, sino se fala de que hai que incentivar a economía, non? E o que dicía José Luis ten parte de razón, non? É dicir, eu xa non sei se goberna o PP ou PSOE ou quen goberna, bueno, goberna Merkel, non? Que dicir, os demais estamos aquí para facer recados. Suben os impuestos ao PP, paralizan as privatizacións, que dicir, é unha medida en teoría do PSOE, non? E agora, o que dicía Rubalcaba de flexibilizar o compromiso co déficit, o sea, xa está Mariano Rajoy tamén achegando ese discurso. Que de maneira oficiosa así se lleva. Sí, é algo normal, non? É dicir, a mí me parece que non vamos a chegar a... O sea, nin é necesario, o sea, non debemos estancarnos aí no 4,4%, é dicir, o déficit non é un problema, aquí o que hai que xerar empleo, e creo que creo que hai unha cousa que para nós é positivo, é que Francia xa ten 3 millóns de parados. Entonces hai que poñer... Fíjese que ahora ya Sarkozy anuncia que va a subir el IVA, pero introduce la tasa a todo. En relación con lo que usted... Que sabe que le va a pasar factura, además. La relación con... pues era moderadora, si estoy en el uso de la palabra... Ay, don Domingo, mire, es que no me gastes esas bromas que luego los ciudadanos, los telespectadores creen que sigues así, que nos peleamos y todo. En relación con lo que usted decía, efectivamente, yo parto del mismo planteamiento, y yo creo que aquí lo hemos comentado en alguna ocasión. Es inadmisible
que el Partido Popular no llevase en su programa de gobierno el aumento de impuestos, sino todo lo contrario, que en el discurso de investidura, ya cuando ya estaba, porque a veces se puede decir, bueno, no es que no lo llevaba porque anunciaba y ya se sabe que el programa electoral está para no cumplirlo, bueno, pero es que en el discurso de investidura, cuando ya tenía la mayoría absoluta, dijo que, y aquí se repitió, que no era intención subir los impuestos, y se sube el impuesto del IRPF. Entonces, yo comparto esa desazón de usted, como que lo había anunciado, votó al Partido Popular con esa previsión. Compartirá también conmigo, con todos nuestros telespectadores, el razonamiento, que dice, vamos a subir el impuesto, sí, déjeme terminar, un segundo, vamos a subir los impuestos porque el déficit es superior al que el gobierno nos dijo. Ahora, donde yo... Don Domingo, ya, pero ya dedicamos, bueno, me parece que dedicamos 3 programas sí, a estos, no justificábamos en cualquier caso esto, porque sabíamos que efectivamente que es que nos digan que es que nos queríamos que era el 6 y es el 8, sabemos que eso, no, pero vamos, lo que digo, que no era así. como lo ha retomado ese tema, que dice que es sí. lo que es intolerable es que ahora no se llega a sus últimas consecuencias, que el presidente del gobierno y la vicepresidenta, que nos han dejado en esta situación en un delito gravísimo, pero que al mismo tiempo, de desvío de cuentas públicas y de fraude y falsedad, no se llegue. Entonces, esto es así porque la situación es dramática. Esto ya lo tratamos. Hay que subir los impuestos, pero hay que llegar a estas últimas pero consecuencias. también otras cosas. Claro. Hay que meter... y ahora lo que digo es, hay que llevar hasta sus últimas consecuencias a quien nos haya dejado esta situación y nos ha engañado. No, pero por ejemplo... Claro que sí, pero son dos cosas distintas, de todas maneras, es diferente, cada uno lo suyo. Yo quiero dejar claro que yo discrepo de la posición de don Xavier de los incentivos para crear empleo. El empleo se crea si usted quita barreras. No volvamos a caer en el mismo error de siempre. El empleo no lo crea el Estado, claro, lo crea el sector privado. Y el problema de fondo aquí, y al que nadie le quiere poner solución, y en este sentido le doy la razón, que como bien decía Hayek, hay que estar contra los socialistas de izquierdas y de derechas o de todos los partidos, no entramos en la raíz del problema, que es que tenemos un sector público enorme y un sector privado raquítico, y esa es una ecuación imposible. En algún momento tendremos que podar el sector público y dejar libertad al sector privado para que genere si me lo riqueza. Permite, porque siempre se ha potenciado en España desde la transición, desde el 77, que el Estado era el que daba el dinero, se ha malversificado el dinero en cosas que eran aparentemente creadoras de empleo, cuando era un fraude, tanto el que lo daba como el que lo recibía, con lo cual se ha creado una inflación, evidentemente, que yo creo que ahora es el momento en que todas esas cosas tienen que empezar a desaparecer, porque si no nos va a pasar como en Argentina. Es decir... Bien. Doctor Marisolera, sí, pues estupendo, vamos con el segundo tema, si algún fleco queda, bueno, pues se puntualiza en este segundo tema. Las medidas de las que venimos hablando a lo largo de las últimas semanas quedaron plasmadas, selladas, en el Consejo de Ministros del viernes al aprobar el anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria. Algunas de estas medidas son incluso más restrictivas que las de la propia Unión Europea. Oímos a la vicepresidenta. Estamos hablando, por tanto, de una reforma estructural de primer orden, una reforma estructural que nos convierte en un referente europeo en materia de gobernanza y una reforma en la que España, desde el cambio constitucional de este verano hasta la aprobación de esta ley, se convierte en pionera. España ha tomado la delantera y está impulsando esta estabilidad presupuestaria en el conjunto de la Unión Europea. Hemos hecho una reforma constitucional y ahora estamos ya en un proceso de desarrollo de la ley orgánica que obliga a la Constitución y además en un plazo muy reducido. Doctor Marisolera, como le quité la palabra antes, se la doy ahora al inicio. Bueno, muchas gracias. No, sí, que verdad, sí, total. Simplemente intentando reflexionar por lo que uno humildemente sabe o intuye como ciudadano, ¿no? Uno de los grandes problemas que se va a crear aquí ahora es, por ejemplo, lo que decíamos antes de, muy bien, aumentar el IRPF porque hay que justificar la deuda pública. Muy bien, de acuerdo, lo podemos asumir, imagínense ustedes, bien, pero hay que
quitar, el Estado tiene que quitar todas esas empresas públicas que tiene, que no sé cuántas son, que son montones, hay que reorganizar de nuevo la financiación a los sindicatos, que es mucho dinero, la financiación a los empresarios, no porque yo esté en contra de los sindicatos ni de los empresarios como organización, sino que el Estado les dé nuestro dinero, porque si el Estado recauda con mi IRPF ese dinero, que no vaya a lo que ya no tiene que ir, que eso es un modelo fundamental desde mi punto de vista. Y luego hay otro problema, en España ha habido un problema que lo he dicho yo antes, que ya empezó con Felipe González, que fue tremendo, que es el problema de la desindustrializar España. Es decir, España ha perdido industria. Yo recuerdo cuando mi madre, que yo sí me acuerdo de este ejemplo, la Escuela Obrera de Ferrol en Astano, mi madre daba clases gratis a mucha gente para que pudieran intentar entrar a los 10 y 12 años en la propia Escuela Obrera de Astano. En Astano, en Bazán, se creaban unos profesionales de lo mejor del mundo, que luego a ciertas edades se diversificaba. Es decir, teníamos técnicos preparados para hacer industria. Porque ahora dices, yo creo una industria, sí, pero ¿dónde tengo el personal cualificado? Muy bien, entonces viene la globalización. Bueno, me traigo, que me vengan de China, yo tengo un empresario que me trabaja en China, sí, pero los chinos tienen que adoptarse a unas reglas éticas, no vale cualquier cosa. Claro. Lo tienen que hacer pagando un mismo dinero que pagamos aquí, respetando los tiempos que respetamos aquí, porque es que si no, no hay un control del sistema. Estupendo, don Domingo. Sí, bueno, retomando y por aparte de la reflexión de los viajes a China y a Ferrol, el eje China-Ferrol, en el Consejo de Ministros se adoptó una medida sobre la aprobación del proyecto de ley de estabilidad presupuestaria y en desarrollo del debatido artículo 135 de la Constitución, que tiene un elemento, en principio, en el que yo creo que estamos todos de acuerdo, que las autonomías no pueden incurrir en déficit estructural, porque el 75% de esa deuda, es que antes como no pude determinar lo que decía, y hay que corregirlo, es decir, aquí se nos dijo que había un déficit y a la semana siguiente es muy superior y por eso tenemos entre todos que asumirlo. Y a mí me da igual, fíjense, para que estemos de acuerdo todos, incluido Xavi, que ahora me acabo de enterar que no es Xavi, que es Javier, de acuerdo con el documento nacional de identidad, para que estemos todos de acuerdo, nos da igual quién sea, como si es de Baleares, de Andalucía o de Cataluña, el 75% de ese déficit es de las comunidades autónomas. En realidad se ha demostrado que el sistema, por la falta de control de gasto autonómico, ha devenido insostenible. Insostenible en cuanto a la articulación territorial de España, pero hay que llegarlo hasta sus últimas consecuencias, no solo con sanciones a las autonomías que infrinjan este control de la estabilidad presupuestaria, sino también de una reorganización de toda la estructura administrativa. Usted citaba a Felipe González, ya más de 25 años de una profunda descentralización. Don Francisco. Pues es cierto lo que se pone en la mesa, pero ya dijimos cuando se reformó la Constitución en esta mesa que había una pequeña trampa. Es cierto que si no se les permite un déficit estructural a las comunidades autónomas, pero fíjese usted que en esa propia ley dice como excepciones, entre otras, catástrofes naturales, emergencia extraordinaria o recesión. Sí. ¿En qué estamos ahora? En recesión. O sea que tampoco que nos vendan aquí la panacea cuando realmente por la puerta atrás se nos dejan deudar. Además, ¿a partir de cuándo? Sí, aparte que esto es una previsión a 2020. Pero es que, fíjese, es más curioso, en ese propio Consejo de Ministros se aprueban varios reales decretos relacionados precisamente con comunidades autónomas. Por ejemplo, se prorrogan los acuerdos de 11 de febrero para la Comunidad Autónoma de Andalucía, autorizándole un importe pendiente de endeudamiento de 2.194 millones de euros. Así podríamos seguir en varias comunidades. Es decir, por la puerta atrás sí han hecho una especie de salvamento de comunidades que no llegan a fin de mes, por decirlo llanamente, porque han despilfarrado una barbaridad a costa del contribuyente. Entonces, esto está bien, el papel lo aguanta todo. Hay que ver cómo organizamos eso. Y no se olviden tampoco que no solo es un problema de déficit. Se acaba de publicar que el señor Zapatero nos ha dejado más de 66.000 millones de desfase en deuda. En deuda. O sea, esto nos han dejado todo hecho un solar. Lo que me parece francamente mal es eso, que vayamos corriendo, como decía el doctor, a sacar el dinero del bolsillo del contribuyente y se lo pongamos, pues por ejemplo, a la Comunidad Autónoma de Andalucía, que es un crisol de despilfarro, o si quiere, para que no se me enfade don Xavier, a la Comunidad Autónoma de Valencia. Me da igual el color político. Es decir, me parece que eso de que somos la avanzada en Europa de la corrección del déficit, pues no deja de ser chocante cuando acabamos de ir hace 2 días a pedir a Merkel para que nos deje estirar un poquitín más ese déficit. Que metan un dato solo. Si las comunidades autónomas fueran a niveles de déficit de 2006, acabaríamos con el problema de... ¿Perdón? Si las comunidades autónomas volviesen al año 2006, en gasto y demás, ¿sí?,
posiblemente acabásemos con este problema. ¿Quién está dispuesto a hacerlo? Sí, hombre, está claro que decir, amigo, a ley de estabilidad presupuestaria me parece de sentido común, ¿no? É dicir, casi de sentido común. Ahora, respecto aos funcionarios, estou plenamente en contra da duplicidade de ventanillas, pero tampouco creo que os funcionarios eran como Larra de vuelva usted mañana. Quer decir, estamos demonizando aos funcionarios cando o ratio de España está por debaixo da media da Unión Europea de funcionarios. O sea, dito isto, que se están en contra da duplicidade de ventanillas, quer decir, o que eu temo é que haxe un trasfondo ideolóxico con todos estes gobernos tecnócratas para meter man donde está o pastel e o botín, non? Nunca mellor dito, o botín, quer decir, na sanidade e na educación. Ese é o meu único o medo que me dá, non? Que se xa un trasfondo ideolóxico para desmantelar os servicios públicos que podría ser, por exemplo, a sanidade, podría ser extrapolable ao resto da humanidade, non? Como un imperativo categórico, vaya. Quer decir, aquí, por paciente, costa 1.200 euros, en Estados Unidos, que non teñen unha sanidade pública nin universal, costa 8.000, non? É dicir, por qué? Porque alguén se leva os cartos, está claro. Que es muy barato, según los expertos, mantener la sanidad si se gestiona bien. Home, eu creo que é un modelo que sí pode. Vamos a esperar a que no se hagan recortes en sanidad, puesto que todos lo prometen, desde los partidos de la oposición hasta el Partido Popular. Lo que pasa que, bueno, estamos comprobando cosas que realmente no nos gustan nada, la que tienen preparada en Cataluña con el tema de la sanidad, y algunas de las cosas que están anunciando aquí de manera extraoficial en Galicia, a mí tampoco me gustan nada, como es la jubilación obligatoria a los 65 años para todos los médicos que habían firmado con la ministra anterior de jubilarse a los 70, pues bueno, pues no estoy para nada de acuerdo, porque esto nos va a crear un problema realmente gordísimo, porque es que no se van a reponer, es el problema, que no se van a reponer, eso da para mucho. Nos vamos a quedar sin 1.900 médicos en el periodo de 2, 3, 4 años. Yo eso no lo discuto, pero digo que da para mucho el concepto de universal en la... Bueno, pues sí, hicimos ya un monográfico, pero hay que hacer más porque la sanidad siempre, la sanidad y la educación siempre realmente son temas que importan mucho al telespectador. El Gobierno ha decidido suprimir las ayudas a las nuevas plantas generadoras de energías renovables. Esto supone un duro golpe, según dicen los expertos, para en Galicia pues había una inversión prevista de más de 3.000 millones que no va a ser posible sin estas ayudas públicas. ¿Qué decimos de esto? Hombre, que no es para las que están funcionando es para las futuras. Que é un grave problema, non? Porque en teoría ibas a crear uns 2.000 postos de traballo ou algo máis, é un grave problema, non? Xa un plan, o sea, que naceu lastrado co bipartito, o plan eólico, non? Que decir, podemos estar a favor ou en contra, pero xa un lastrado, en vez de ser un asunto de país, o sea, incluso no mismo goberno, non? É dicir, era increíble que Touriño non fose con Fernando Blanco cando presentou o plan eólico, todo o que pasou, todo eso, non? Que decir, o que está claro que dese plan eólico, que en teoría iba a ser unha oportunidade para Galicia para dar un pasiño máis, o único que se pode saldar do plan eólico é unha planta no Iriso, incineradora, vaya, é dicir, a mí me parece que é moi grave, vaya. 17.000 puestos de trabajo, ¿no? Según decía Pachi Vázquez esta mañana, doctor Marisolera, bueno, que nos quedamos sin molinos. Estamos en el momento histórico donde el hombre moderno, utilizando la técnica, lo que pretende es explotar la energía, sacarle a la Tierra toda la energía posible. Y desde un punto de vista más sencillo, la energía renovable es de entrada muy cara, y aquí estamos hablando de dinero. Es muy cara, podrá ser muy ecológico, pero es muy cara. Más cara que el petróleo, más cara que el gas y mucho más cara que las centrales nucleares que por desgracia nos vienen de Europa, de Francia, que diga. Bien, España ha renunciado y sin embargo, ¿pero por qué las energías renovables, que suenan muy ecológico, muy bonito, son muy buenas, maravillosas, como elemento coadyuvante del resto de las energías, como ayuda, pero cuidado? Se pone en el tapete político, y sobre todo los partidos de izquierdas, porque son subvencionables. Solo vale para justificar la salida de nuestros impuestos de los gobiernos. Tome para las energías renovables, que en muchos casos han sido un fraude.
porque no existía tal, se difuminaba, lo mismo que pasó en muchos sitios. Entonces, cuidado con esto, yo no estoy en contra de la energía, pero es que mantener, y la energía renovable no es constante. En el momento técnico en el que estamos hoy en día, cualquier fallo de energía, imagínese usted, en una empresa de producción continua, en un quirófano, en donde sea, en resumidas cuentas, y que la gente se deje de tonterías. La energía cuesta mucho dinero. Y por tanto, hay que seguir manteniendo prioritariamente. Y si usted quiere energía renovable, páguesela usted como empresa. ¿Por qué le tiene que dar el Estado con mis ahorros o con mi dinero pagar algo que se está demostrando que es un fraude? No es mala. Como alternativa está muy bien, pero democratizarla para que llegue a todo el mundo, eso no hay dinero quien lo aguante, no es otra cosa. Don Francisco, está totalmente de acuerdo, ¿no? Es una crisis de modelo, una crisis de creación de riqueza, como hablamos antes, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Es un dato relevante, estarán de acuerdo conmigo, es qué tipo de empresariado corrió al concurso eólico, a las carreras. Todo aquel que se agazapaba detrás de las subvenciones mucho antes. Pero no solo para la eólica, para otras más. Recuerden cuando vino la crisis y muchos empresarios escaparon corriendo hacia las materias subvencionales, entre ellas el eólico. Entonces, evidentemente, ojalá, cuantas más energía y más limpia, mejor. Pero todo modelo que se base en una creación de riqueza artificial basada en la subvención, pues está condenada a esto. Es una pena. 17.000 puestos de trabajo perdidos se cuantifican, bueno, hay que verlo, ¿no? También a veces crear trabajos con el dinero público es un pequeño engaño. Eso es. ¿Cuántos trabajos reales se crean con la energía eólica? Eso es lo que habría que preguntarse. Claro, una cosa es efectivamente lo concreto de lo que está ocurriendo ahora y otro es ya la concepción del modelo. Sí, esto es un tema de todas maneras muy técnico y delicado, efectivamente. Hubo un Real Decreto aprobado el viernes pasado en el Consejo de Ministros en que se suspende temporalmente los incentivos económicos para nuevas instalaciones del régimen especial, renovables, de cogeneración, residuos, etcétera. Y además se congela, que es lo más perjudicial para Galicia, lo que se llama el procedimiento de preasignación del Ministro de Industria. Aquí, sin que sirva de precedente, coincido que no puede haber más, vaya. Con Javier, en que esta situación además es muy perjudicial para Galicia, y después podemos entrar en la valoración precisamente por el caos del bipartito, por el caos y el desastre en esa política energética que significó un enorme déficit en cuanto a las tarifas, muy diferente además, si se acuerdan, en función de la tecnología. Y ahí esa paralización del bipartito significó que los megavatios gallegos no pudieran entrar en el preregistro que cerró en mayo del 2009, y por eso en Galicia ese decreto ahora del gobierno del Estado le hace que sea más afectado que en otro, porque ahí se establece... Don Domingo. Sí, soy más breve de todos. Venga, pero no vamos a contar el punto tal y como fue, sino más un poco la concepción de esto. Ya terminé. No, tampoco pero tampoco. Pero tampoco se me enfade. Quiere decir, uno puede ir de China a Ferrol y yo le estoy concretando los términos técnicos, porque a mí me parece muy bien esa elucubración telúrica o filosófica sobre el uso de las energías. Pero estamos en la realidad y, sobre todo, en un marco en el que hay que competir. Y por eso decía, ahora el decreto abre una expectativa, unas posibilidades, y es la posibilidad de una retribución por los megavatios que tengan y demuestren mayor rendimiento. Porque nosotros estamos hablando aquí para unos televidentes que son muy informados y que están muy bien formados, y es a los que yo me quiero dirigir en este caso, que el decreto tiene todavía unas posibilidades de no ser tan perjudiciales. Nada más le pido que por favor que no me sea tan exhaustivo en cada cosa, que yo ya sé que lo tiene muy bien preparado y demás, pero bueno, tampoco es cuestión de hacer un monográfico de cada tema, ¿no? Vamos con otro de los temas, es la encuesta de población activa, que desde luego arroja datos históricos, cerca de 4.300.000 parados, y el número de familias en las cuales
no hay nadie trabajando, pasa ya del 1,5 millones. Esto realmente es algo grave. El señor Caldera echaba un poco en cara al señor Montoro porque había predicho que no serían los 5.200.000 y pico mil, sino que había dicho que eran 5.400.000, y bueno, Caldera decía que no se podían decir esas cosas cuando luego luego se comprobaba que no era, o si oímos las palabras del señor Caldera. Son 5 millones, algo menos de 300.000 desempleados, no 5.400.000. Tengo que decir que no me parece institucionalmente aceptable que se ofrezcan cifras que además luego no se corresponden con la realidad antes de que sean conocidas por los ciudadanos españoles, pero sí hay que decir, y el Partido Socialista lo viene planteando hace tiempo, que solo con la política de ajuste del déficit, solo con esa política no recuperaremos el empleo. Sí, al señor Caldera, bueno, pues le parecieron pocos y bueno, pues que no se puede decir esas cifras tan exageradas. ¿Cuánto claro, y yo sé que ahora todos podríamos caer en la tentación de hablar de las políticas del señor Caldera, pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque ya pasó, ya lo comentamos y vamos a ir a lo concreto de la noticia, efectivamente, la EPA y los datos, sobre todo de las familias, que cada vez son más las familias en las que ninguno de sus miembros ni trabaja ni recibe ninguna prestación. Si non, Caldera non estuvo especialmente afortunado, non? Si un datiño para arriba ou para baixo, é dicir, o que temos é un verdadeiro drama, non? Pero un drama algo increíble. Creo que son 12 millóns de personas que están cerca do umbral da pobreza, non, neste país. Eso é un verdadeiro drama. Además, sin ninguna expectativa, porque non hai expectativas de mejora a lo largo de todo el 2012. O que sí sería necesario, creo, o sea, decir, aparte de siglas políticas, colores políticos, etcétera, é que todo o mundo, pode parecer unha tontería, todo o mundo arrime o ombreiro, é dicir, digo isto, é dicir, por exemplo, en Galicia temos que cambiar por completo o modelo productivo, está claro que como íbamos, non podemos salir así. Entonces, é algo moi difícil, non? Parece que é unha teima, non? Pero é dicir, hai que volver ao campo, e temos o campo descuidado. E para eso fai falta, de verdad, un acordo de país, non? O sea, de todas as forzas políticas, porque é algo moi difícil. O sea, en Galicia mover un marco, eso é un problema. Eu creo que temos que cambiar todo o modelo productivo, é necesario que todos rememos na misma dirección. Hay datos ya que indican eso precisamente, que subió en la agricultura. Del primer punto que usted señalaba, eso sí que hay que tener en cuenta muy especialmente el paro. El paro, por supuesto, es un drama personal, pero además es evidentemente colectivo por lo que significa incluso de despilfarro económico, ya que usted antes había hecho alusión a la situación en la que nos encontramos y que tenemos todos que contribuir con esa subida de impuestos porque estamos en una situación límite y es un despilfarro económico, entre otras cosas, porque hay gente que lo ha invertido él personalmente, pero el país como tal, con fondos públicos, ha invertido mucho dinero, y usted lo decía antes, en la formación de jóvenes, que después no se puede aprovechar. Y esto lo decía una de las agencias estas de calificación, a las que yo no lo hago. Que a usted le encantan. Son de bares de carretera. De alterne les llaman, ¿no? Evidentemente que un proceso de reformas exclusivamente basado en la austeridad, con ser importante, desde luego solo genera empleo por sí solo, igual que la reforma laboral, e incluso puede generar como consecuencia su propio fracaso. Pero es un punto de partida muy importante y sobre todo en una situación como la que nos encontramos ahora, que se llama de paro cíclico, en estos casos de recesión, en donde el paro es generalizado en toda la geografía y no solo en sectores productivos concretos, sino en todos. Sí, yo creo que le estaba viendo hacer así con la cabeza. Sí, porque yo ya empiezo a estar un poquito harto del mantra socialista que se ha puesto también en manifiesto en esta mesa de que con los recortes no hace falta, hay que incentivar la economía. Bueno, le quiero recordar al señor Caldera que se han gastado lo que teníamos y lo que no teníamos, hablo de Plan E, hablo de... y el resultado de las políticas de incentivo del empleo públicos, o sea, estos que defienden que con el ajuste no vamos a ningún lado, que hay que meter dinero público otra vez, les recuerdo que con esas políticas el resultado del último año del gobierno Zapatero ha sido 577.000 españoles en paro. O sea, que si hay una cosa demostrada como un total fracaso,
es que tirando de gasto público se pueda crear empleo. Entonces, vamos a poner las cosas en su sitio. Lo que hay que hacer es gastar menos, reducir sector público y dejarle al sector privado que se reajuste. Las familias se han reajustado estupendamente. Los únicos que no se reajustan aquí son los políticos y el sector público. O sea, que basta ya de defender ese privilegio de no recorte usted solo, hay que gastar. No, mire, deje usted de gastar y deje a la gente que se reubique y que el mercado laboral fluya. A todo esto es un drama. El mayor drama de la EPA, a mi juicio, es, aparte de los 5.273.000 desempleados, es que hay 1.575.000 hogares, que se dice bien, con todos sus miembros en el paro. Eso sí que es un auténtico drama. Y hay que también darle la vuelta a la tortilla. En gran parte es porque, debido a que los sindicatos, en su mayor medida, han impedido reformas laborales que flexibilicen el mercado laboral, el reajuste en España no ha venido por los salarios, ha venido por el empleo. Porque mientras se está mandando a gente al paro porque los empresarios no pueden mantener esos salarios, los sindicatos siguen pujando porque se suban los salarios. Es de locos. Lo que hay que hacer es reajustarse. O cobramos menos o directamente nos vamos al paro, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, urge, es un deber que tiene este gobierno, urge una reforma laboral impuesta, y lo digo claramente, políticamente incorrecto, impuesta desde el gobierno. Con el acuerdo de la patronal de los sindicatos no nos moveremos de lo que hemos hecho durante los últimos 20 años. Urge que el gobierno entre flexibilizando de una vez el mercado laboral. ¿Y cree realmente que así se...? Porque es que, claro, se oyen, hay opiniones un poco para todos los gustos, ¿no? Realmente flexibilizando y con un despido más barato y favoreciendo, ¿realmente se contrata más? Yo creo que sí, la cara del despido barato es la contratación barata, no nos olvidemos de eso. Lo que hay que intentar es que se contrate gente. Estamos en una situación dramática, la verdad, y lo que necesitamos imperiosamente es que alguien venga, invierta y contrate gente. Y eso pasa por bajar los salarios, indefectiblemente. Es que yo tengo mis dudas, pero bueno, no soy experta en ello, pero bueno... Francisco, es discutible, pero ningún paso atrás ni para tomar impulso, vaya, sabes, es decir, en recortes de derechos, ningún, creo. El principal derecho es el de trabajar, don Xavier, y usted le está impidiendo a la gente que acceda al mercado laboral si mantiene esos privilegios. No, el despedimento libre, etcétera. Es que yo ahora no contrataría a nadie aunque fuera muy barato. No, en este momento, porque me va mal la venta, me va mal mi negocio, y entonces, aunque me ofrezcan el incentivo de 3.000 euros por contratar, ventajas, despido, tal... incluso para un mini-job, habrá muchos empresarios pequeños que no pueden ni con mini-jobs, por ejemplo, porque pues, ha disminuido el consumo, porque no venden aquello, porque las rebajas no han funcionado como tenían que funcionar, porque la gente dejó de ir a comer al restaurante, porque lo hacen en casa, en pandis, porque se le pasa fenomenal y porque hay que disminuir el gasto. Cierto. Entonces, yo digo, por eso, razonándomelo de esta manera, ¿hasta qué punto, por muchas ventajas que te ofrezcan y por mucho pacto laboral... Pero lo mejor es no poner trabas. El problema es que hay empresas que quieren seguir manteniendo a sus 4 o 5 empleados y los convenios exigen una subida salarial que el empresario no aguanta. Aquí hay una referencia de un portavoz del sindicato comunista italiano del principio de los años 80, Luciano Lama, que dice que porque antes habría hecho mención, y usted también acertadamente, a las subvenciones de los sindicatos, también de los partidos políticos, con eso tampoco se arregla, pero bueno, poco a poco vamos haciendo entre todos alguna posibilidad de salir hacia el futuro. Bueno, pues este señor decía que cuando el sindicato pone, como debe de hacerlo ahora, como principal medida la lucha contra el paro, a ese objetivo, esa finalidad tiene que subvenirse todos los demás. Es decir, como el principal objetivo en estos momentos es luchar contra el paro, a eso tenemos que dedicarnos, incluso con anticipación y de manera preferente al siguiente objetivo, que es la mejora de la situación laboral y económica de los obreros ocupados. Lo principal es luchar contra el paro. Doctor Marisolera, que todavía no intervino en esta... Si me permitís, que decía Fran, como un mantra, ¿no? Este mantra de izquierda, decir, ¿no? Que solo con recortes no se sale, decir, oye, un tipo como Soros, o sea, que un pirata realmente, un especulador, es decir, un tipo que non ten pudor, que se cargó a libra esterlina, pues dijo otro día en Davos que las políticas de Merkel nos iban a llevar a todos a la quiebra, es decir, etcétera, ¿entiendes? O sea, canto si Soros, es decir, algo de eso sabe, ¿no? Bueno, usted me cita también a veces algunos No, pero usted, yo no creo que esté en contra, hace falta algo más, ¿no? Que recortes. Pero yo quiero decir, no identifiquemos ayuda con gasto o ayuda con subvención, basta con... Y esto está, que te favorezcan el que cree riqueza, claro, ¿no? Que dejen a la gente Doctor Marisolera. Sí,
Diga, Sí, diga. no, doctor Marisabel, le doy la palabra ahora, que sí quiero pasar a otro tema. Sí, yo lo que digo que en todo esto, lo mismo que el dinero tiene que fluir, pues por ejemplo, para generar empleo en España, bastaría con que fluyera el agua desde donde la hay a donde no la hay. Y han sido precisamente los gobiernos de izquierdas los que se han impedido que el agua libremente corriera a lugares por nuestra querida España, aquella España de Antonio Machado, aquella España de mi padre o mía. Es decir, ¿por qué no fluye el agua? ¿A qué espera este gobierno ya para legislar, para que fluya el agua a esas zonas de España que son muy ricas, no solamente humanamente, sino en tierras, pero que les falta algo, que es el agua? Y qué barata nos sale esa energía. Va solamente por su propia energía, no se necesitan motores, van por los desniveles de la propia tierra. Qué poco empuje. ¿Es que no se piensa en eso? Bien. Segundo dato, lo dijo el catedrático Bello Janeiro, o lo intuí yo, lo mismo que el abogado Tarrío. Es decir, hay que reorganizar el Estado español. Hay un gran gasto público que no tendría por qué haber mientras se mantenga este sistema de gobierno que hay en la nación española. Es decir, la nación española tiene que reorganizarse en su estrategia administrativa. Eso es un despilfarro. Es decir, todo vale, pero todo vale si se hace todo a la vez. Y ahora el Partido Popular, si no se acompleja, si no tiene miedo a defender sus valores, ha recibido el voto de los españoles para gobernar, no ha recibido el voto de los españoles para ahora hacerle la pelota, como suele hacer a veces, y bajarse los pantalones hasta a gente de izquierdas, que no sé por qué tiene ese complejo, si la gente de izquierdas es maravillosa, claro que es maravillosa, pero estamos en democracia. Será maravillosa para usted, porque de momento la experiencia que tenemos es que nos ha dejado pero en una situación pero desde el punto de vista humano, desde el punto de vista humano, pero fíjese, desde el punto de vista de estrategia política, han dejado a España en la bancarrota. Ya que me ha citado, hay más de 25.000 firmas. Sí. Hay más de 25.000 firmas para que retiren a la señora, ¿cómo se llama? Carmen Vela, y desde luego ahí sigue. Y otros más que desde luego son menos conocidos. Vamos con otro tema. La noticia La noticia del fin de semana en nuestra comunidad autónoma gallega fue sin duda la tragedia del Orzán, que viene a demostrar una vez más que los excesos siempre acaban mal, aunque no siempre afortunadamente tan trágicamente. Y bueno, también resaltar la heroicidad de unos policías que, yendo más allá de su propio deber, pagaron con su vida. Vemos estas imágenes. Los policías nos duelen de una manera especial, pero no dejamos de ver que el otro muchacho desaparecido es un ser humano también, que tenemos que recuperar también junto a los policías y devolvérselo a su familia. Devolver unos restos, pero que son lo menos que podemos darle ahora para que reposen en paz ellos y también las familias que están y los compañeros que están pasando unos momentos. Ahora mismo estaba allí con los padres de uno de ellos, de Rodrigo y de José Antonio, y están realmente pasando ya no los peores momentos de su vida, evidentemente, es decir, eso es un infierno en vida. Hoy deja trabajar el mar y va a haber más de 20 personas debajo del agua y vamos a intentarlo en la medida de los posibles todo lo que podamos hacer. Metieron en el agua, intentaron rescatar, un tercer policía también se incorporaría a estas labores, había personas, no sabemos lógicamente cuántas, y bueno, a eso sigue pues confusión, todavía no tenemos muchos datos, sabemos que algunas personas salieron del agua, incluso hay una persona hospitalizada en estos momentos. Don Domingo. Sí, efectivamente es un drama y nuestra solidaridad, yo creo, no solo por supuesto a los desaparecidos, al desgraciado héroe de la policía, sino yo creo que aquí ya hemos señalado en alguna ocasión, a resultas de lo que se confirme, pero yo vivo allí enfrente, y Javier también, yo creo, no me dejará mentir cómo estaba el mar en esa noche y en esa mañana, y era pues, realmente una temeridad. Hemos aquí señalado en algunas ocasiones, y esto es un problema colectivo de toda la sociedad también, la ingestión de bebidas alcohólicas en grado excesivo
para menores, que algo sé que se toma, y aquí se ha criticado a alcaldes que intentaban combatir el botellón, entre menores de 14 y 16 años. En este caso era un adulto, que era un alumno de nuestra universidad coruñesa, de Erasmus. Esto tiene muchísimas complicaciones. Después, al final, yo creo que incluso podemos que no era muy ejemplar este alumno, porque agredió, además, había agredido ya a un periodista de La Voz. Bueno, un compañero de él, me parece, porque el alumno ya estaba desaparecido. Pero bueno, pero sí que es cierto, es que hay que adoptar, porque claro, desde el punto de vista jurídico, lo que sí es cierto es que no hay ninguna norma que prohíba a nadie bañarse en una playa a las 5 de la madrugada, ni siquiera bajo la ingestión de bebidas alcohólicas. No hay en el Código Penal ninguna normativa que impida a una persona completamente ebria bañarse, pero ha puesto en peligro. De momento ha costado ya la vida de una persona, se ha puesto en peligro su propia vida, la de 2 policías y la cantidad importante de inversión pública, que estamos todos consternados y preocupados hasta que... Que lo va a pagar la familia, parece que se le va a pasar la factura. Eso tiene también bastante complicación, es un tema de responsabilidad civil que después al final... Sí, é un verdadeiro drama, Un pouco máis allá de la noticia, las causas de esto. Un verdadeiro drama. Ahora, eu só quería señalar unha cousa, quero dicir, nos últimos mortes por afogamento que lembro, na playa Orzán, curiosamente ninguén era de Coruña. Quero dicir, o día de San Xoán, morre un sudamericano, non sei se era ecuatoriano, etc. Uns meses antes, un ano antes, unha moza que veu de Madrid a unha convención de Caixa Galicia, claro, están no playa, etc., se toman unhas copas, e dice, pero é que isto non é o Mediterráneo. Quero dicir, ninguén da Coruña, o sea, pode morrer un mozo da Coruña, pero é porque está traballando, porque o inviste, etc., pero non sei. Pero bueno, non vamos a cerrar la playa, non vamos a culpar a la playa, ¿no? Claro. Será que tenemos que beber menos, tomar menos éxtasis, menos sustancias. Claro, é como linguaxe, non? É dicir, sentido común e cabeza, creo. Claro, doctor Marisol Herá. Sí, el origen del problema es el botellón, indudablemente, y sobre todo un Erasmus universitario ya tendría que darse un código de conducta. No se puede, hay que controlar las bebidas alcohólicas, en algunos países te prohíben si bebes por la calle, es decir, es un problema muy serio, al cual yo antes no le daba mucha importancia, pero ahora se la doy. Y que el chico haya muerto, una tragedia, sí, pero cuidado, que se hayan muerto 2 policías. Yo desde aquí quiero hacer una observación. No, de momento uno, ¿eh? Dos desaparecidos. Bueno, perdón, yo quiero hacer una observación aquí a los cuerpos de seguridad. Esto mismo pasó hace unos años, 3 o 4, en Teo, en un río, que un guardia civil, que sus padres viven enfrente de mí, se tiró al agua para salvar a un señor que se había abierto una presa, se quedó en el medio de una isleta, se tiró y murió. Es decir, lo que hay que asesorar, independientemente de la desgracia y de la buena voluntad de estos servidores del orden, y es que les tienen que enseñar en la academia que no se pueden mover solo por impulsos. Si no tienen previamente un sistema de seguridad, y si en el ayuntamiento saben, o la propia policía, o las fuerzas de seguridad, que ahí puede haber ese tipo de accidentes o de riesgo, tiene que haber un sistema de prevención, lo mismo que hay un helicóptero, lo mismo que hay cualquier otra cosa cuando un barco naufraga. O es que cuando un barco naufraga, el del otro barco se echa al agua para salvar a la gente. Fue una negligencia, y con todos mis respetos, por parte de estos policías nacionales que no debían de haberse tirado. Y dices tú, bueno, pero es que ese momento, la emoción, pues tienen que estar preparados para eso, para que a partir de ahora, pase lo que pase, las fuerzas de seguridad tienen que tener eso como posibilidad. Que no se tiren a salvar a nadie, ¿no, don Francisco? Bueno, realmente el desarrollo de la tragedia no se comparece muy bien con eso, porque parece ser que lo que se formó fue una cadena humana entre varias personas para alcanzar a los chicos, y un golpe de mar se llevó a los policías a varios chicos más. De hecho, uno de ellos decía textualmente que se le había escapado un policía de las manos. Pero aún así, cierto, sí, puede tener parte de razón lo que dices, cierto. Aparte que hay otra máxima, que es que si hay 3 personas no se pueden tirar los 3, uno tiene que quedar siempre para avisar por si hay algún tipo. Pero bueno, entiendo el acto de absoluto altruismo y de heroísmo de esos chicos. Pero aprovechemos el acto trágico para que no se repita. Totalmente de acuerdo, pero si vamos al fondo de la cuestión, que supongo que es lo que estamos tratando aquí, el profesor ha hablado de que era un universitario de la beca Erasmus. Pues vamos a poner encima de la mesa todo lo que pasa con estas cosas. ¿Para qué viene un Erasmus a La Coruña, profesor? Están todo el día haciendo fiesta. Aquí se había hecho una quedada para bañarse en el Orzán por la noche, desnudos, hay que decirlo. Es decir,
Pero es que sí que hay que decirlo. Esa es la clave, algo estudiarán, pero vienen a estudiar o vienen becados para pasárselo bien y conocer la fiesta de La Coruña, porque eso es una cosa que me preocupa. Después, era el día de la festividad de Santo Tomás de Aquino. Bueno, habían hecho una quedada por Facebook para bañarse en el Bueno, pero el día era un día festivo. Bien, bueno, alguien debería decirles que no todo en el estudio es salir y emborracharse y tirarse en el Orzán a bañarse. De todas maneras, en cuanto a la responsabilidad, apuntaba usted un tema muy interesante, que es, por ejemplo, por poner un dato encima de la mesa, el helicóptero nos cuesta 2.000 euros la hora. Y dice usted, le van a intentar pasar la factura a la familia. Bueno, también vamos a ver qué es lo que tiene que decir la aseguradora, porque los chicos de Erasmus vienen con un seguro, firmado, que se pueden echar a un lado por la imprudencia y demás. No, pero esto es una negligencia del asegurado, exactamente, en donde el seguro de este tipo de estudiantes es un seguro de enfermedad, de accidentes habituales, no cuando él, además, yo creo, o sea, resulta de lo que suceda, y ojalá aparezcan todos vivos, vaya por delante, porque aquí, aunque yo puntualizo muy brevemente, yo tampoco comparto ni que de la culpa sea de los policías ni de la culpa del sistema de los policías. Bueno, vale, pero que la culpa sea de que no se prevea un sistema de seguridad previo. Pero hay que aclarar también, esto es una negligencia inconsciente e imprudente seguramente como la consecuencia de la ingestión de bebidas alcohólicas. Por tanto, no criminalicemos con carácter general, aprovechando este dramático suceso, porque también es muy fácil también, perdón, es muy fácil también desde posiciones muy dogmáticas decir que todos a ver, decir que, don Domingo, que la policía o encima lo hizo mal, o que yo no digo que lo hiciera mal. Erasmus son iguales. Yo digo que procuren tener en cuenta cuando entrenan a la policía, que sepan reaccionar ante estos casos y que no para que no se repita. Y que no se tiren así a loco. Y sobre todo a mí lo si fueran con un acuerdo, lo que fuera, pero es que no, es decir, fue una imprudencia desde mi punto de vista. Para mí fueron unos héroes, por supuesto. Más allá, eso es aparte. Yo si estuviera más allá de la y no soy miembro de las fuerzas de seguridad. Yo el pozo que quiero dejar aquí es que más allá de la heroicidad de los policías, de si deben tirarse o no, quería ir lo que es más allá de la noticia y hacer el análisis de lo que decía la entradilla, que es que las sustancias y es que el alcohol tomado en grandes cantidades acaba con esto y no pasan más cosas, pues porque Dios no quiere, porque hay que ver cómo están, no todos los chicos, que hay una parte de la juventud fenomenal, pero no hablamos de esa parte de la juventud, hablamos de la que se emborracha a propósito para lograr traspasar esa barrera de la inhibición y poder tener mejor rollito, ligar más, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso aquí tenemos que decir, en Santiago, Conde Roa, efectivamente, ha puesto en marcha una iniciativa para que, bueno, pues para que no se tengan lugar estos botellones. Ahora, eu como sempre, que tenemos que apoyarlo. Como sempre defendo os mozos, non sei por qué, porque creo que nos van a sacar, son eles os que teñen un futuro. Pero pregunto. Y vamos con el último del tema de la noche, diga solo unha cousiña. Resulta que 14 mozos de noite e tal, e se botellou, e 4 señores tomando unhas cervezas na playa ás 12 da mañán, iso que igual tamén están igual de mamados, Bueno, no, pero... Es distinto. Vamos con el último de los temas, que tras 2 jornadas intensas en el recinto ferial de Amio, el BNG prácticamente quedó dividido en 2. La UPG pues ha liderado el tema y Guillerme Vázquez, bueno, pues salió elegido portador, y Francisco Jorquera, el candidato a la Xunta de Galicia. ¿Dividido en 2 o no? Paso palabra. Eu non sei. Bueno, porque podemos decirlo de manera, bueno, pues con eufemismos y tal, pero cierto, sí, menos de 300 votos de diferencia, cosa que fue una sorpresa, y bueno. Absolutamente, o sea, está máis dividido incluso que hai 3 anos da anterior asamblea. A mí resulta curioso ahora o papel de Carlos Aymerich. Quer decir, o gran tocado, ¿no? Por decir... Ya se despidió más... Sí, xa dixo el teño chollo, etcétera, tal, o papel de Carlos Aymerich, creo que, o sea, decir, o BNG, como sustituir o Parlamento? Ana Pontón, de voceira parlamentaria, etcétera. Jorquera,
E, bueno, ao final é que a U é a U, non? Todo o mundo critica a U, pero son disciplinados e son traballadores. Chegan a... Pero bueno, al final ganó, digamos, la facción menos moderada, la facción más radical, que bueno, yo creo que radicales son unos cuantos y luego han obtenido, digamos, la anuencia de todos esos votantes, ¿no? Esto es un mini partido, son todos mini partidos, porque frente a 100.000 militantes que tiene el Partido Popular, corríjame Javier si no me equivoco, la Unión do Pobo Galego no alcanza más de 1.000 militantes, y aquí cuando usted decía se estaba dividido, es que estamos hablando de un bloque, de un frente de mini partidos, en donde quizá Claro. y además esto pero sí que aquí eran dos ahora. Déjeme que vamos a oír las palabras del vencedor. Traballarei con todo entusiasmo a prol do proxecto colectivo do Bloque Nacionalista Galego. Fareino con coherencia, con dignidade, do lado de Galiza e da maioría social. Desta Asamblea Nacional saímos sin vencedores nin vencidos. Todos e todas cabemos no Bloque Nacionalista Galego e máis que han de vir ás nosas filas. Es cierto Continúe. que la reflexión... Pero no me haga un histórico. No, desde el 97 están perdiendo a apoyo popular y son muchos partidos, pero sí que la reflexión también es como un partido que manda a llover en La Habana, que siga siendo marxista, leninista, comunista y nacionalista, que es incompatible con la consideración comunista como tal. Pero bueno, esa ha salido, yo creo que desde luego con dos facciones totalmente irreconciliables. Las manifestaciones y las declaraciones de este fin de semana así lo pone de manifiesto. El debate es un quítate tú porque me pongo yo. Al final el único resultado sigue siendo, por vez primera, un miembro militante de la UPG, como es Jorquera, es el candidato a la presidencia de la Xunta. Tanto él como el llamado portavoz nacional no forman parte del Parlamento gallego, lo cual ya también es un hándicap importante, y además en la UPG, que decía Javier, está incluso apoyada por un partido todavía más extremista, a la izquierda todavía, que es el Movimiento Galego para o Socialismo. Claro. Es una formación, a mi juicio, que se ha ido desde 1997 apartándose cada vez más de lo que está demandando la realidad social gallega. Sí, efectivamente coincido con el catedrático Bello Janeiro. El partido, en este caso el Partido Nacionalista Gallego, y que es marxista-leninista, curiosamente, se está alejando de la sociedad. Es decir, y ellos creen que con su idea, y si realmente quieren ser políticos, tienen que acercarse al pueblo y tienen que saber renunciar a cosas, porque hay que reconocer que hay grandes políticos. Ahora, en esta dualidad que hubo, yo personalmente a Jorquera no lo conozco mucho, pero las pocas veces que he hablado con él y cuando lo veo me parece una persona muy responsable, una persona que habla con mucho mérito, que habla sin poner cara de cabreo, como otros, que no sonríe por sonreír, que le gusta la política, es un enamorado de la política. A mí personalmente me cae muy bien y estoy encantado de que hubiera salido Jorquera como representante. Porque la otra fracción de intelectualoides, estos nuevos salvadores, que para mí son mucho peores, me quedo precisamente con esta fracción que ha ganado, que no con la otra, estos salvadores universitarios, en fin, otra vez ese rollo de buenos pero que no lo son, porque en definitiva el nacionalismo, sea A o sea B, es el mismo, es el mismo que es fundamentalista y es el mismo que, como no se acerque al pueblo y como no se baje los pantalones y sean humildes, todo el esfuerzo que van a hacer por el bien de la humanidad se les va a ir al garete. Es decir, tienen la oportunidad ahora. Ya digo, a mí Jorquera personalmente me alegro mucho de que haya ganado. Vamos a ver, a mí Jorquera... Apoyó a Zapatero, a mí Jorquera apoyó la última etapa de Zapatero. Pero dentro de lo que hay, me parece una persona... Usted solo con bajarse los pantalones ya lo arregla todo. No, me parece que es una persona prudente. Pero ha participado... Por favor, en la línea que apuntaba el catedrático, vamos a ver qué es el BNG, vamos a ver qué es lo que es, ¿vale? El BNG. Y Angela Merkel. Bien, me gustaría decir dos cositas al respecto. Primero, yo me he pasado un día entero buscando en la página web cuál era la ponencia política aprobada en este Congreso y no la he encontrado.
Lo he oído por referencias. Una de las referencias que he oído es superar el Estado autonómico, combatir al PP antidemócrata, antigallego, o sea, siguen en el debate frentista, en el debate de antes. Y así no van a ningún lado. Y yo creo que hay que decir las cosas claras, es verdad, es un partido de extrema izquierda, es así, lo ha demostrado esta vez. Pero yo creo, déjeme romper una lanza en favor a que yo le tengo gran aprecio personal, del señor Aymerich, estoy sorprendido, yo creo que puede ser un poco de cansancio, interpreto yo. Y yo creo que, siendo el fondo de la cuestión el mismo, son lo mismo, las diferencias estratégicas serán evidentes, mientras que la UPG sigue manteniendo que un bloque pequeñito, de poca representatividad, un 10%, puede mandar mucho. La gente de Aymerich pretendía hacer una estrategia más pragmática y abrir un poquito el bloque a otras texturas, a otras maneras de ver Galicia. Siguen anclados en el concepto tribal de Galicia. Creo que este señor salga diciendo que son la mayoría social, cuando cada vez están cerrando más, es un gravísimo error. Pero por desgracia es la naturaleza del escorpión, doctor. La sociedad se aleja de ellos. Son y serán siempre así. Desde 1997 perdieron... Totalmente, la sociedad se aleja de ellos. Estamos ya al fin del programa. A mí sí me gustaría decir que a mí también me cae muy bien el señor Jorquera y el señor Aymerich, y me caen bien muchos. Como personas, fenomenal. La señora, pues, Pontón, cualquiera de ellos, como persona. Lo que pasa que, claro, detrás está la ideología. Entonces, cuando decimos son izquierdistas, marxistas, leninistas, yo digo, por ejemplo, cuando oigo, sobre todo a los hombres también, pero sobre todo a las mujeres, oigo, por ejemplo, a esta señora o a la otra, digo, pero si esta señora defiende el aborto. Y yo digo, es que, ¿cómo se puede defender el aborto? O sea, porque es que hay que concretar, ¿en qué se concretar? ¿En qué se sustancia realmente la izquierda, ¿no? Claro. Y sobre todo es en eso, es en el aborto, es en la eutanasia, es en definitiva la cultura de la muerte. Y aquí defendemos desde luego la cultura de la vida y lo llevamos en nuestro estandarte y tenemos que apostar por ello. Las personas, oye, que Dios los bendiga a todos, y efectivamente como personas, cada uno en su profesión, médico, abogado, lo que sea, bien, pero la ideología ahí está. Y yo creo que la ideología es una ideología perniciosa, y es así. De contra las ideas, todo, contra las personas, nada. No, pues claro. Eso es lo que bien, pues hasta aquí, don Javier, muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad, doctor Marisolera. Muchísimas gracias, que no lo veíamos desde Navidad. Por cierto, me encanta la chaqueta. Anda, la chaqueta, la corbata y la camisa. Moda Florentino Cacheda, de Lalín. Muy bien. Gran diseñador. Pues nada, iremos a ver a su sastre, don Domingo. Buenas noches. Muchísimas gracias. No menciones a los sastres que no traen nada bueno. No, pero estos son de otros, no tiene nada que ver con bigotes ni con nada. Bueno, con bigotes también, sí. Es verdad, a ver qué pasa aquí con los bigotes. Don Francisco, nada, que quería haberle preguntado qué está haciendo ahora el Centro de Estudios Públicos Poder Limitado, pero ya me lo cuentan el próximo día. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el miércoles. Que lo pasen bien.